Hola, ¿qué tal, Morrucas? Soy Ángel 0X0 con número y el día de hoy estamos en el Rincón de las Crepas aquí en Tlalpan, en el centro. Estamos con algunos amigos también de la Cervefest porque se viene la edición número 11 este día 15, 16 y 17 de marzo, así que no se lo pueden perder. Y pues principalmente estoy con el señor Alfonso, que es el director de la Cervefest. Y por favor, preséntese una vez más, por favor. Oye, muchas gracias, Ángel. Buenas noches, David, y buenas noches, nuestro amigo de Crepas. Soy Alfonso Torres Cabello, su amigo Alfonso Torres Cabello, director general del comité organizador del Cervefest, y estamos aquí con mucho gusto, apoyando y además con la idea de promover a pequeños cerveceros artesanales, a nuestros amigos de Crepas, al Cervefest y a nuestro gran amigo Ángel, que en su medio de comunicación, ¿no? Así es. Pues sí, el Cervefest ya se aproxima, ya es de este fin de semana al siguiente, el 15, 16 y 17 de marzo en Cuemanco, Xochimilco, no te lo puedes perder, en el Club Bacali, es paralelo a la pista de canotaje Virgilio Uribe, mejor conocida como el Canal de Cuemanco. Es correcto, muy fácil de llegar, está en Periférico Sur. Ustedes preguntan dónde está la pista de canotaje Virgilio Uribe y aquí van a tener dos opciones. Ahorita vamos a estar platicando de todo esto, pero bueno, también David, que es productor de la cerveza artesanal, y aquí un hombre muy emblemático, Hugo Sánchez. Así es, pero De las sí, crepas. exactamente, no el futbolista, el de las crepas. Buenas noches a todos. Y a ver, vamos a empezar por partes, vamos de aquí hacia acá y ahorita así como pasando el balón, ¿no? Vale. A ver, Hugo Sánchez, ¿eh? A ver, cuéntame, ¿dónde estamos ubicados el día de hoy? Estamos en el mero centro de Tlalpan, en la calle Guadalupe Victoria, número 15. Muy bien, está el parque, El parque y arribita y En la está el par- mercado y a un el costado. jardín, el mercadito y al Exacto. ladito, ¿no? Exacto. David, cuéntame un poquito sobre tu cerveza artesanal, por favor. Perfecto. Pues bueno, mira, es una cerveza artesanal que realmente lleva alrededor de unos 5 años más o menos en el mercado. Empezamos a fabricar desde 20 litros al inicio y ahorita ya tenemos un equipo de cocción de alrededor de 185 litros nominales. Oye, ¿cuántos tipos de variedad de cerveza tienes? Por el momento tengo 5 estilos, que es una Porter, una American Brown Ale, una Blonde, una IPA y una West Beer. De esas, ¿cuál es el grado de alcohol más fuerte que tienes? La Porter más o menos tiene alrededor de 6.8 grados de alcohol, que es la que vamos a llevar para la Cervefest. Cuando es embotellada, más o menos le baja un poquito más el grado de alcohol para que llegue alrededor de 5.5 grados. Ok. En esta ocasión vamos a tener un acceso adicional por medio de una trajinera, por lo que Sí. estaba escuchando. Tuvimos una rueda de prensa, entonces ahí nos estaban platicando un poquito más sobre esta experiencia que se va a tener este año y van a embarcar en el embarcadero de Cuemanco. Es correcto, Ángel. Van a embarcar en el embarcadero de Cuemanco en unas trajineras con un pequeño empresario trajinero de Xochimilco, que ayer estuvo en la rueda de prensa. Se suben en el embarcadero de Cuemanco los asistentes al Cervefest y bajan, recorren 25 minutos del embarcadero de Cuemanco al embarcadero del Club Bacali. Así Y es. ahí bajan y pues ahí empieza su paseo, su día de campo en la ciudad. Y con eso van a tener un pequeño descuento con nosotros y la van a pasar muy bien, muy bien. Tú ya conocen Es una experiencia. Sí. el lugar donde se realiza el Cervefest, que son aproximadamente 30,000 metros cuadrados de área verde, totalmente verde, siempre está verde, ahí la riegan continuamente los amigos de Club Bacali, y tenemos muchas amenidades, además de la cerveza, de excelentes cervezas como la de David. Tenemos otras cervezas más, tenemos oferta gastronómica, tenemos grupos musicales, tenemos amenidades para chicos y grandes, porque no hay que olvidar que esa es una cosa muy importante que yo siempre resalto del Cervefest. Es una feria 100% familiar. Es correcto, y pet friendly, ¿no? Que también pueden llevar a sus cachorros. Ahí están para que estén hidratados los cachorritos, que también es muy importante. Y ¿cómo vamos a identificar las trajineras para llegar?
Bueno, ahí va a haber un letrero que va a decir al Cervefest, Perfecto. ahí está. Ahí. Muy importante aquí, hay dos opciones. La opción que ahorita estamos comentando, que es esta opción de ir en trajinera, pero también pueden llegar en automóvil. Es prácticamente terminando de este lado, pasa el estacionamiento del embarcadero Comanco, se siguen derecho y prácticamente topar con pared, ahí es el Club Acali. Y si no, pues preguntan, es muy fácil llegar. Estos si llegan por medio de periférico, porque hay otro lado de Xochimilco que pueden llegar, pero ahí tienen que cruzar una trajinera y es por un barrio que se llama Tracuapa, el Callejón Chicoco, pero más fácil para que no se pierdan, Huemanco. Huemanco. Ese es el lugar. A ver, y vamos, Hugo Sánchez, ¿eh? Cuéntame un poquito de las crepas aquí. ¿Qué tipo de crepas hay? ¿Hay saladas? ¿Hay dulces? Tenemos de las dos, ya llevamos en el medio, en este local este año cumplimos ya 20 años, como marca 32 me parece, y sí, contamos con crepas dulces, saladas, igual y ahorita en un ratito más les haremos llegar unas crepas aquí a nuestros invitados para que las puedan probar y nos den su punto de vista de si están buenas, si no están tan No, buenas. y aparte también si hace calor, pues la cervecita. Sí, ¿no? unas cervecitas para aclimatar. Perdón, no, pero permíteme decir, complementando aquí al buen amigo Hugo Sánchez, que es tal la demanda de estas deliciosas crepas que luego tienen, Sí, la fe les- no sé, pero fácilmente 1 hora de espera casi. No tanto, no, sí, pues dentro de cuando es la hora pico, somos los más rápidos, la verdad, pero sí le echamos ganitas a la chamba. Tienen para comer aquí y para llevar. Para llevar plataformas también, ¿En qué plataformas? Uber, Sí, Didi, comercial. Ah, ¿no es cierto? No, sí, no, Uber, ¿qué más? Rappi Ok, Rappi y y Didi. Didi. Exacto. Perfecto. Y este es un local, el otro local lo tenemos en la Venustiano Carranza, en la calle de Lorenzo Botorini. Ah, muy bien. 2 sucursales Así es. del Rincón de las Crepas. Y pues, lo van a reconocer muy rápido porque es el Rincón de las Crepas y en la A tiene como la torre de Eiffel, ¿no? Del de París. Exactamente. Aparte también ya en el Cervefest también vas a encontrar vamos a llevar cafés, malteadas, otro tipo de opción para los que no toman o para los chicos, o medianones que no les dejan tomar todavía, pues va a haber cafés, malteadas, frappés también. Y eso es muy importante, ¿eh? Porque la verdad es que los que han ido o los que no saben en este caso, importante saber es que no nada más se venden las cervezas, sino hay comida, hay snacks, hay, como le estaba mencionando, pues en este caso crepas para toda la familia. Y la verdad es que es muy, muy variado toda la gastronomía que se muestra y en unas fechas en donde hace mucho calor, no llueve, en donde pues sí, luego requieres un refrigerio, ¿no? No, sí, claro. David, en cuestión de tu cerveza, ¿dónde pueden conseguir las cervezas aparte de la Cervefest? Perfecto. Mira, tenemos un punto de venta por lo regular que es para llevar. Es un punto de venta donde podemos servir cerveza de barril directamente en el barril. Es en Avenida Yucatán 156, en San Sebastián Tecoloxtlán, es Ciudad de México todavía. Okay. Y ahí mismo también vamos a tener cerveza que por lo regular también la tenemos embotellada para llevar. Ok. Y fíjate, permíteme, una cosa importante que a lo mejor le pediría a David que nos comente y junto con Hugo Sánchez, porque digamos que a veces las personas no piensan que hay crepas saladas y hay crepas dulces, tienen aquí deliciosas, pero a veces las personas piensan que un alimento dulce no marida bien o no se conjuga bien con una cerveza. Y no, al contrario, hay excelentes cervezas artesanales que se conjugan o combinan o maridan bien con un alimento dulce, ¿no es cierto, Es David? correcto. Fíjate que te voy a contar una historia. Yo, en su momento, cuando estaba yendo hacia, Zumpango, es donde conecté en una cafetería, Michela. Haz de cuenta que esa cafetería se llama The Secret Glitch. Solamente me pedía exclusivamente Porter para su pastel de 4 chocolates. Sí. O sea, yo no lo podía creer en ese momento. Decía, bueno, o sea, mi mente no me da que una persona coma el pastel y una cerveza. ¿Y qué crees? Que allá pegó muchísimo y muy bien. O sea, de que se puede llevar
algún postre dulce con una chela también es, Claro. es válido y es muy válido. Muy bien. Ahora, ahorita ya nos trajeron unas crepas para demostrar. Vos, che, te voy a molestar tantito porque quiero mostrar ante cámara Mira nada esto más. que están trayendo. No, No hombre. puede ser. Ay. Miren, miren, miren. Miren nada más. Sí, esa es una de fresa natural con Nutella y una bola de helado para que esté un poco más fresquezón. A ver, ¿esta de qué es? Y esta es la de la casa. Y esa es de rajas con pollo, crema y queso, que es la... Sí, espero que aquí los invitados nos hagan el favor de probarle. Y tenemos una tercera. Sí, esa es un poquito más básica. Esa es nada más champiñón, jamón y queso. Sencillita, pero bastante buena. Y entonces es una probada de lo que pueden encontrarse en el Cervefest. En cuanto a las crepas, Ya los amigos de las crepas deben poner un punto de venta en la hermana República de Xochimilco, que es de donde yo vengo. Sí, ¿verdad? Aquí no creo que llegue Uber Eats, no creo que llegue a Xochimilco. no alcanza, pero Sobre todo porque, bueno, esta que es dulce, así es. trae su bola de nieve y pues ahorita para calorcito está muy buena, ¿no? Aparte, independientemente de la cerveza, para todos los niños, para los jóvenes que no toman cerveza, pues están estas opciones que es con algo frío y que te va a refrescar, ¿no? De tu producción que tienes, entonces tienes cinco diferentes estilos. ¿Cuál es la que te piden más? La Porter. La Porter. Sí, fíjate que acá en San Sebastián les gusta mucho lo que es lo más pesado, lo más oscuro. Entonces, por lo regular, la cerveza oscura, que vendría siendo una brown ale o la Porter, son las que más consume, pero la más, es la Porter. Es que normalmente, bueno, en mi caso, yo también me voy por lo oscuro del estilo, por lo cafetoso, lo Es tostadito. correcto, sí. Y como que, sí, en la cuestión de la comida, pues, Sí. en lo particular, en lo personal, me gustan las oscuras, ¿no? Es- Pero bueno, hay diferentes que los van a encontrar hasta canábicas por ahí. Oh, sí. Estaba viendo algunas cervezas canábicas que también van a estar dentro de el Cervefest. Encontramos algunos productores que también haciendo unas galletitas mágicas. Que pues también estuvieron en la rueda de prensa que nos dieron a probar esas galletas y unos helados adicionales. No nada más es cerveza, tomen en cuenta que también hay mezcal, otro tipo de bebidas, coctelería. Entonces, para que se vayan preparados y preparados muy bien, ¿no? Porque si no, luego de repente se les va a antojar. Y cuéntame un poquito más también sobre las crepas. Y en caso de las crepas, ¿cuáles son las que tienen más? Para niños, pura Nutella, ya sabes que ellos son fan de la Nutella. Fresa con Nutella, por ejemplo, también. Zarzamora con queso Filadelfia. Rajas es la... Cajeta. Poco, es más como para la gente adulta, les gusta más la cajetita, ¿no? Cajeta con nuez, cajeta con queso Filadelfia, por ejemplo. Y pues, esta cuestión de cerveza es bastante familiar el asunto, ¿no? Y es lo ideal, ¿no? No es un lugar que te vas a encontrar de borrachos, ¿no? Es 100% familiar y se la van a pasar de lujo porque sobre la música es súper variada y se ponen de muy buen ambiente. De hecho, algo que les voy a invitar a que se vayan a los videos anteriores de 2 años atrás, el del año pasado y uno anterior, ¿no es cierto? Sí, uno anterior porque se dejó de hacer un tiempo por la cuestión de, ya saben, esas cuestiones pandémicas que teníamos, pero ya, gracias a Dios, ya regresamos a la normalidad. Pero pues bueno, eso también es la invitación a que ustedes vayan a disfrutar, que vayan familiar. No queremos mala copa. Sí, la verdad es que no, yo no, en lo personal nunca he visto a personas que se pongan mala copa. De todos modos, si hay seguridad, hay estacionamiento, hay acceso por los que están comentando para los que quieren ir hacia la trajinera, la opción de trajinera, y la otra opción es llegar hasta allá en el carro. Ahí está luego hay en bicicleta, claro, sí. Taxis también. Si ustedes llegan, a lo mejor no vienen en carro y a lo mejor vienen en transporte, porque tampoco vienen en taxi, ustedes se bajan en periférico, les dicen dónde está la entrada de la pista olímpica y ahí hay unos visitaxis, entonces ustedes les dicen que los lleven a la Cervefest. Ahí van a encontrar todos los accesos en donde van a poder ir y sin ningún problema. Y Alfonso, a ver, en este año, más o menos, ¿cuántos productores van a estar? Mira, vamos a tener alrededor de productores de cerveza, alrededor de 50.
Los demás, vamos a tener alrededor de 80 stands. Los restantes 30 van a ser de alimentos, oferta gastronómica, y vamos a tener 1 o 2 de mezcal, de los helados que probaste, artesanales, bueno, crepas, en fin, pero sí, alrededor de 80 stands vamos a tener. Muy bien, perfecto. Y como les estaba comentando, pues bueno, de hecho también esa es una opción que ahorita que se me viene a la mente, esta opción de que si quieren irse en bicicleta, tienen digamos, una distancia literalmente cercana, pues se pueden ir. De hecho, otro tip que les voy a dar, y ahorita que se me viene a la mente lo de la bicicleta, los fines de semana en el Metrobús ustedes se pueden ir en bicicleta, tienen el acceso, sobre todo los domingos son las 20 horas, sí que las 24 horas desde que abren más bien hasta que cierran. Ustedes pueden tener el acceso con la bicicleta, pueden ir de donde vengan, llegan a la estación, la más cercana sería Moyoguarda, y de ahí ya pueden recorrer unos cuantos, menos de 1 kilómetro, yo creo que llegan ahí al lugar donde es la CRFest, que esa sería otra opción adicional, que pues ahorita se me viene a la mente por la cuestión de que hay un acceso totalmente amplio para llegar a todos los lugares donde va a ser la CRFest, ¿no? Así es. Alfonso, ¿algo que quieras agregar en esta cuestión de este evento? Pues mira, yo creo que lo que tú decías de ahorita que está haciendo este calorcito sabroso, de que es algo 100% familiar y que somos amigables con las mascotas, a mí me da mucho gusto ver familias que van con sus bebés en carriola inclusive, que van con sus hijos más grandes, que van a la parte de... Tenemos varias amenidades, que como ya saben, tenemos lo que yo llamo la feria tipo pueblito, donde hay alberca de pelotas, donde pueden los niños jugar con las canicas y sacarse un premio. Para ya los más jovencitos hay el toro mecánico y los grupos musicales que, a pesar de que está haciendo mucho calor, hay muchas personas que les gusta sentarse en el pasto, porque nosotros tenemos 2 carpas enormes donde hay mesas como aquí, así, confortables, y ahí pueden estar bajo la sombra. Pero muchos lo que les gusta es estar allí. ¿Por qué? Porque como yo he dicho en otras entrevistas, vivimos en una ciudad tan grande que hay veces que muchas familias viven en un departamento pequeño donde los niños están encerrados toda la semana. Entonces, allí van a poder ver, inclusive, del embarcadero de Cuemanco al Club Bacali son como kilómetro, más de 1 kilómetro, y pueden ir disfrutando del lado derecho, cuando van hacia el CRFest, todo lo que es la flora y la fauna preciosa, que ahorita hay garzas, hay pelícanos, pelícanos, está precioso. Entonces los niños que están encerrados toda la semana, pues imagínate ver garzas, ver patos, y los papás que vean que lo están disfrutando, pues qué mejor que eso, ¿no? ¿Qué horarios van a ser? De 12 a 10 de la noche. 12 a 10 de la noche, perfecto. Entonces, para que lo tomen en cuenta, yo les recomendaría que vayan temprano para que puedan disfrutar, ¿no? Y todo el día, sobre todo por toda la gama de grupos musicales que va a estar, porque también hay en la parte central, normalmente está el lugar donde están todos los artistas, y también alguna vez fui en el cierre y de repente hice un historial, llegaron mis amigos y te la paso muy bien, muy bien. Entonces, por eso dicen que es familiar, de amigos, y sobre todo, como les estaba comentando, bebidas, comida, hay de todo. Entonces, no se lo pueden perder. 15, 16, 17 de marzo, donde van a poder disfrutar de toda esta gastronomía. Hugo Sánchez, por favor. Hugo Sánchez, dirección nuevamente, por favor, y redes sociales. Nos buscas en Facebook como El Rincón de las Crepas. Estamos aquí en Centro de Tlalpan, Guadalupe Victoria número 15. Y yo realmente tengo una pregunta más. ¿Va a haber turibús otra vez o ya no? No, en esta ocasión, fíjate que en esta ocasión, lo que pasa que la Ciudad de México se ha convertido en una ciudad tan cosmopolita y tan atractiva de turismo, que nuestros amigos del Turibús nos dijeron, miren, es que no tenemos tantas unidades para poder llevar tanto a las personas al CRFest como para los recorridos en la Ciudad de México. Y como estamos en vísperas del Semana Santa, ese fue un efecto, ¿no? Sí, porque se juntó en esta ocasión
estamos en las fechas de Semana Santa, pero sí están en un lapso de una semana en donde hay un puente, un megapuente. Entonces, por la cuestión de turismo, exactamente, y sí comprendo esa cuestión, porque todo se juntó, se recorrió las vacaciones, se recorrieron las fechas vacacionales de este año por el año bisiesto. De hecho, ese fin de semana es un fin de semana largo. Así Es el 21 de marzo. O sea, es inhábil el lunes 18. Sí, por eso está lo del megapuente, porque hay algunas empresas, algunos lugares de trabajo que todavía se agarraron o se van a agarrar esos días después de lunes, que es martes, miércoles, porque prácticamente ya es el jueves santo, sábado y domingo, y entonces por eso dicen que es el megapuente por esta cuestión, y sí, hay mucho turismo últimamente, ya que ya estamos normalizados. Entonces, vénganse en caso de que no puedan ir a la Cervefest, vénganse a las crepas, pueden adquirir las cervezas artesanales de aquí de David, y si no, pues nos vemos próximo año, pero la invitación está abierta. El lugar es abierto, hay muchos lugares en donde si ustedes van a comprar sus bebidas, también hay lugar de descanso. No es que nada más van a estar caminando, van a estar parados, sino hay lugares de descanso en donde pueden estar, de hecho conviven con otras familias, porque a mí me ha tocado también convivir con otras personas que a veces no conozco y hago amigos ahí. Entonces, pues está muy padre, el concepto está muy amplio, hay otra variedad de información, hay instructores de perros que también por ahí vamos a tener. Hay personas que también luego de repente son de kayaks, entonces hay mucha variedad. Véngase, nuevamente como les estaba comentando, 15, 16, 17 de marzo, será una persona increíble. Y luego cuando van los DJs, cuando van con las músicas de rock, ahí luego de repente llegan los chineros también, ya pueden hacer rico del chinelo, pero hay sorpresas. David, nuevamente tus redes sociales, por favor. Para Facebook es cervecería espacio RA, y en Instagram nos conectan igual como cervecería-RA. Si yo quiero una cerveza, si estoy suponiendo en la zona sur, te las puedo pedir y me las traen. Sí, sin problema. Sí. ¿Hay alguna plataforma o ya es muy personal? Sí, ya sería más personal, más personalizado. Muy bien, Carlos Alfonso. Entonces, ya estamos, ya. Bienvenidos, ¿no? Bienvenido toda tu audiencia, bienvenidos los amigos cerveceros, los amigos de Crepas, Hugo Sánchez y... Hugo Sánchez. No, pues de pelo, muy bien. Y bueno, pues allá los esperamos. Se van a divertir mucho. Recuerden que todas las redes sociales de la Cervefest es Cervefest, ¿no? Sí, yo diría que principalmente entren a la página www.cervefest.com.mx. Estamos en Facebook también como Cervefest y en Instagram. Pero en la página pueden ver todos los horarios, los grupos sociales, los grupos musicales que van a estar, las cartas y conferencias que tenemos. A lo mejor David se anima a dar una carta conferencia sobre cervezas, en fin, una gama muy amplia de información que hay ahí, cuáles son las cerveceras artesanales que vamos a tener, toda la información está ahí. Yo por aquí tengo una duda, en cuestión de cuando compran su boleto. ¿Hay algún vaso? Ah, sí, claro. Hay un vaso conmemorativo, muy bonito, para los primeros 4,000 asistentes de cada día y con una degustación de cerveza, ¿no? Eso está incluido en su boleto, y las cartas conferencias, los grupos musicales y todo ya dentro, pues ya adquiere cada quien su cerveza, sus alimentos, ¿no? Es correcto. Sí, porque luego, para que también ustedes sepan que no nada más es solamente su acceso, sino también tienen su regalo de inicio y sobre todo de la edición número 11 del 2024. Pues bueno, Morrockers, esperemos que ustedes vayan. Para ahí si me ven, salúdenme. Si no me conocen y de repente, ¿será o no será? Háblenme. Y si no son, a lo mejor ven a Hugo Sánchez, el de las crepas, el famoso. Así es. Los esperamos el próximo fin de semana con toda la actitud, y pues recuerden que como el próximo lunes no trabajan, pues se la pueden agarrar bastante bien, ¿no? Sí, cierto. Entonces, el cierre. Pretexto para unas buenas cervezas, degustar una crepa o algo más de la gastronomía que puedan encontrar en Cervefest, la cual es muy variada, la verdad. Muy bien, Morrockers, pues bueno, nuevamente la invitación, váyanse a las redes sociales, Ángel Cero con número, a sus redes sociales, aquí les voy a poner en la parte de abajo todos los links para que se vayan a la Cervefest, para que también sepan los horarios de los grupos, los horarios ya lo escucharon, hasta las 10 de la noche ustedes van a poder disfrutar
La verdad es que está muy padre, muy bueno. Si van a ir en la tarde, tarde-noche, llévense repelente de mosquitos, porque pues luego en la noche ya salen los mosquitos. Pero sí, ahorita por el clima, por el tiempo, yo creo que van a estar muy a gusto porque estamos en calor. Entonces, hace mucho calor, una cervecita fría y pues, mucha actitud. Que eso es lo principal, la actitud, ¿no? Morro, ¿qué eres? Vamos al próximo episodio de Trago Cueto. Soy Ángel 0X0 con número y estamos en Contact. Estoy feliz y enojado. Me despido y les deseo suerte, brutos. Bye.